¿Alguna vez te has despertado sin razón alguna? No por un golpe, no por la luz, no por la vejiga, sino por una especie de llamado interno, un frío que te recorre la espina dorsal y te obliga a abrir los ojos en la oscuridad más absoluta. Es la sensación de que, mientras dormías, la realidad se torció ligeramente y ahora tú eres el único que lo nota. Si has sentido eso, si te has quedado inmóvil, mirando la pared o el techo, sintiendo que la casa respira, entonces ya sabes un poco sobre el aire denso y pesado que se posa sobre ciertas calles, en ciertos barrios, especialmente cuando la noche se vuelve tan vieja que empieza a oler a metal oxidado y a humedad perpetua. Esto no es una historia sobre fantasmas con sábanas, ni sobre demonios que cruzan portales dimensionales. Esto es mucho peor, porque está hecho de cemento, de ladrillo y de la resignación humana. Esto sucedió en Rosario. Sí, en Argentina. Y sé lo que piensas. La distancia geográfica hace que suene menos inmediato. Pero te juro que si entiendes la naturaleza de las casas viejas, de esas que comparten cimientos y memoria, sabrás que lo que sucedió en ese barrio en particular, en Belgrano, podría estar ocurriendo en el pasillo detrás de tu cabeza ahora mismo, porque el miedo, el verdadero, no tiene pasaporte ni fronteras. En el barrio Belgrano, las casas están construidas de una manera muy particular. Son compactas, apretadas entre sí, con muros medianeros gruesos y patios internos diminutos. Se miran unas a otras. No hay espacio para el césped exuberante ni para la privacidad total. Todo se escucha. Las peleas conyugales, la tos del vecino, el sonido del plato que cae a las 3 de la mañana. Durante décadas, esa fue la normalidad. La vida se filtraba por las rendijas. Se convertía en un rumor compartido. Pero hace unos años, los rumores cambiaron. Se volvieron más oscuros, más deliberados. Todo comenzó con un silencio anormal. Las casas de Belgrano, acostumbradas al murmullo constante de la vida vecinal, empezaron a guardar secretos. Las familias dejaron de hablar de trivialidades en las cenas. Los niños dejaron de gritar en la calle al anochecer. Lo que ocupó el lugar de ese ruido habitual fue una especie de presión atmosférica, un zumbido de baja frecuencia que, al principio, todos achacaban al tráfico distante o a un transformador eléctrico defectuoso. Pero si pegabas la oreja a la pared de tu dormitorio, y te juro que todos en ese barrio eventualmente lo hicieron, te dabas cuenta de que el sonido no venía de afuera. Venía de la estructura misma. Era un sonido seco, rasposo, como arena moviéndose dentro del yeso. Un susurro geológico. La primera en notarlo de verdad, o al menos la primera en admitirlo en voz alta, fue doña Matilde, una mujer ya anciana que vivía sola en la esquina de Rueda. Ella juraba que sus paredes le estaban hablando, que no eran voces como las que escuchas en la calle, sino una vibración que se convertía en lenguaje justo en el centro de su cabeza. Al principio, sus hijos pensaron que la edad y la soledad finalmente la habían alcanzado. Le recomendaron pastillas para dormir, pero Matilde se negaba a tomarlas. Decía, si duermo, me pierdo el mensaje, y el mensaje es importante. Se está preparando algo. La bronca, el verdadero escalofrío, es que una semana después, el hijo de Matilde, un tipo robusto y sano de 40 años que vivía a 3 casas de distancia, tuvo un infarto fulminante. Murió en el desayuno, sin previo aviso. Una tragedia terrible que pasó, como pasan muchas cosas, sin explicación. Pero Matilde, sentada en la sala funeraria, no lloraba. Tenía los ojos secos y una expresión de horror lúcido. Ella miró a la pared, a esa pared que separaba su casa de la calle, y dijo en un murmullo que solo escuchó su nuera. No me equivoqué. El susurro era el nombre de él. La casa lo estaba diciendo. Imagínate el peso de esa revelación.
No es el fantasma del hijo que regresa, es algo mucho más frío y organizado. Es la casa, el conjunto de casas, actuando como un coro antiguo que decide quién se va. Las estructuras de la calle, los cimientos compartidos que se hunden en la tierra húmeda de Rosario, son los conductos de un decreto ineludible. Si te pones a pensar en ello, en la quietud de tu propia casa, en lo fácil que es que una estructura te aísle y te defina, el miedo cobra una dimensión nueva. La gente del barrio empezó a ser paranoica con las grietas en el techo, en las esquinas. Las fisuras que antes eran solo un defecto estético de la construcción, ahora parecían bocas, bocado abiertos, esperando soltar una palabra. Si alguna vez te has sentido observado por la inmovilidad de tu entorno, si has sospechado que los objetos que te rodean no son tan inanimados como parecen, entonces sabes la opresión de ese miedo. Es la sensación de que el lugar donde te refugias debería ser seguro, pero es precisamente ese refugio el que te tiene atrapado, vigilado y con una fecha de caducidad susurrada. La frecuencia de las muertes comenzó a aumentar. No eran accidentes espectaculares, eran en su mayoría cosas naturales. Embolias, fallos renales repentinos, la persona que se tropieza y se golpea fatalmente la cabeza. Muertes que en cualquier otro lugar serían vistas como el cruel azar de la vida. Pero en Belgrano, en ese tramo específico de casas interconectadas, se volvieron una secuencia macabra, anunciada con antelación por el murmullo de la piedra, y la gente se obsesionó con escuchar. Dejaron de usar música, dejaron de poner la televisión, incluso el silencio de las 3 de la mañana, ese silencio que lo amplifica todo, se volvió insuficiente. Necesitaban el silencio absoluto de la vigilia, esperando que la casa vecina, la que compartía el muro de su cama, hiciera el sonido. ¿Qué haces tú cuando sabes que una estructura inerte está a punto de sentenciar a muerte a alguien que conoces? O peor, a ti mismo. Te vuelves un arqueólogo del terror. Te pasas la madrugada tocando el muro con la palma de la mano, buscando la vibración, la señal de que el mensaje ha sido enviado. Algunos vecinos intentaron silenciar sus paredes. Pusieron estanterías llenas de libros, cubrieron el yeso con paneles acústicos caros. No sirvió de nada. El sonido venía de la propia masa del edificio, del corazón del cemento. El aislamiento físico era inútil contra la comunicación metafísica, y la forma en que el nombre se manifestaba era lo más perturbador de todo. Nunca era claro. Nunca era como una voz gritando, era una esencia fonética. Piensa en el sonido de un río subterráneo que choca con rocas con un ritmo constante. Dentro de ese ritmo, si te concentrabas, si te permitías sumergirte en el miedo, podías distinguir la cadencia de una sílaba, el golpe sordo de una vocal conocida. Car, los, vi, sente, ro, Shana. Y una vez que el barrio escuchaba el nombre, o creía escucharlo, se desataba una parálisis social. Nadie se atrevía a mirar a la persona nombrada. Se evitaban. Las conversaciones se volvían tensas y superficiales, porque en Belgrano el silencio era un pacto de no agresión. Hablar significaba reconocer que la sentencia se había emitido y nadie quería ser el que confirmara la muerte inminente de su vecino. Si esto te está incomodando, es señal de que lo entiendes. Entiendes que el mayor miedo no es morir, sino saber que tu muerte está siendo anunciada públicamente, en un lenguaje que solo los cimientos y el temor compartido pueden interpretar. Si has llegado hasta aquí y el silencio de tu propio entorno se siente más pesado, te pido que hagas un pacto conmigo. Quédate hasta el final de la historia. Entiende la transformación total de este barrio, cómo la arquitectura se convierte en verdugo. Y si te atreves a compartir esta historia, hazlo con alguien que sepas que está solo, para que al menos 2 personas carguen con este conocimiento. Hubo un hombre, Julio,
que intentó romper el patrón. Julio era escéptico al principio, un tipo duro, un exalbañil que se reía de las supersticiones de viejas. Pero después de que escuchó la casa nombrar a su perro, un labrador al que adoraba, y el animal murió esa misma noche de causas inexplicables, Julio se rompió. Su escepticismo fue reemplazado por una furia obsesiva. Él creía que si podía interrumpir la comunicación entre las casas, podría salvar al barrio, o al menos salvarse a sí mismo. Su teoría era simple y aterradora. Las casas no eran las asesinas, eran solo los altavoces de algo que vivía debajo, algo que se alimentaba de la desesperación tranquila. Y la señal se transmitía a través de las paredes comunes. Así que Julio tomó un mazo. En la oscuridad de la noche, mientras sus vecinos dormían o fingían dormir, Julio se paró en el límite de su propiedad, en el punto exacto donde su muro se unía al muro de su vecino, y golpeó. No fue un golpe de furia ciega, sino un golpe calculado, con la precisión de un constructor que sabe dónde está el punto débil de la estructura. Hizo un agujero, un boquete pequeño, pero suficiente para romper la continuidad, romper la conexión. Los vecinos lo escucharon. El crack seco del ladrillo, el sonido sordo del yeso cayendo, fue un ruido invasivo, un sacrilegio en medio de un silencio sagrado. Pero nadie salió a detenerlo, estaban paralizados, esperando. Julio rompió un total de 3 conexiones esa noche. Al amanecer, estaba exhausto, cubierto de polvo, con las manos sangrando. Se sentó en su porche, con una sonrisa fatigada pero victoriosa. Había roto el circuito, pensó. Había cortado la lengua de la calle. Durante los siguientes 3 días hubo paz. Un silencio distinto, un silencio verdadero. La gente respiró. Se abrazaron. Se miraron a los ojos por primera vez en meses, sin el terror de una inminente pérdida. Algunos incluso empezaron a limpiar sus grietas, a sellarlas con masilla, a creer de nuevo en el poder de la reparación. Pero el silencio de Belgrano era solo la respiración contenida de un organismo gigante, no su muerte. Al 4.º día, el hijo de Julio, un adolescente que jugaba en el patio interior, regresó a la casa pálido. Le dijo a su padre que no había sido un vecino, ni el viento, que el ruido que había escuchado venía de la tierra, debajo del cemento del patio, era más profundo, más húmedo que el susurro anterior, y que en medio de ese sonido de tierra y piedra rozándose, había una voz. No era una fonética vaga esta vez, era clara, aunque apenas audible. Julio, el escéptico, el destructor de muros, se arrodilló sobre el cemento caliente del patio. Pegó la oreja a la superficie rugosa, ignorando a su hijo que lloraba de miedo. Y lo escuchó. El sonido no venía de las paredes laterales que había roto. Venía de abajo, de la fundación que compartían todas las casas del barrio. Y el sonido esa vez ya no era un murmullo tentativo. Era una exhalación profunda, un sonido de alivio o de hambre satisfecha que resonaba bajo el suelo. Y la palabra que se formó lentamente, con una nitidez escalofriante, no fue el nombre de un vecino, no fue el nombre de su esposa o de su hijo, fue el nombre de Julio. Pero no era solo Julio, era Julio, el que rompe, y justo en ese momento, cuando el terror se volvió personal, cuando entendió que romper los muros solo había enojado al cimiento, comprendió la verdadera dimensión de lo que ocurría en Rosario. Las casas no susurraban por casualidad, lo hacían por necesidad. Y si rompías la línea de comunicación, la estructura entera se volteaba hacia ti. Las casas de Belgrano se habían puesto de acuerdo, habían pasado de ser mensajeras a ser juezas. Julio corrió hacia la calle gritando, pero nadie salió de sus casas para ayudarlo. Podían escucharlo. Podían escuchar sus gritos ahogados en el denso aire de la tarde, pero nadie abrió una puerta, porque todos estaban de nuevo
pegando la oreja a la pared, escuchando, no para escuchar el nombre de Julio, pues ya lo conocían, sino para escuchar el nombre del siguiente. El grito de Julio se apagó abruptamente. Se dice que se desplomó en medio de la calle, que su corazón simplemente se detuvo, como si alguien hubiera jalado un cable invisible desde la tierra. Y cuando todo volvió a la quietud, las casas de Belgrano se quedaron esperando. Los vecinos, atrapados dentro, sabían que la lección había sido enseñada. La arquitectura es soberana. Y si lo has sentido, si has sentido esa presión silenciosa sobre tu propia casa, quiero que te detengas por un momento. Escucha, ¿hay algún sonido en tu pared que no debería estar ahí? Si es así, si has escuchado algo, aunque sea un crujido inocente, escríbelo. Escribe, lo escuché o no estoy solo en los comentarios, para que esa soledad no te consuma. Porque te aseguro que, en Belgrano, después de que el cuerpo de Julio fue retirado, la calle entera se sumió en una vigilia tensa, sabiendo que la pausa había terminado. Las casas, llenas de polvo de ladrillo y el olor a miedo, se preparaban para pronunciar, de nuevo, el nombre del próximo. Y la forma en que lo hicieron, la transformación final del barrio, es la parte que te obligará a mirar 2 veces tu propia sombra. Hay una cosa que me contaron sobre ese día, una pequeña, terrible verdad. Después de que Julio se fue y el silencio regresó, uno de los vecinos escuchó algo nuevo. Un sonido que venía de la pared de su dormitorio. No era un nombre. Era una carcajada seca, áspera, que resonaba a través de la tubería, como si el ladrillo se estuviera burlando, y esa risa se quedó ahí, flotando en el aire de Rosario, esperando que la noche se hiciera más profunda para poder finalmente respirar el siguiente nombre. No muevas la cabeza, no te voltees, solo escucha el silencio detrás de ti. Y ahora, si llegaste hasta aquí, si te atreviste a volver a esta calle, es porque la curiosidad ya se transformó en algo más pesado. Ya no es morbo, es reconocimiento. Sabes que esa quietud de la noche que sientes ahora mismo mientras me escuchas no es paz, es la antesala, es el silencio que la cal contiene antes de que la piedra decida hablar. Recuerda lo que dijimos. Las casas de ese barrio en Rosario no solo observan, ellas deciden, y esa decisión tiene un peso terrible. Cuando la voz colectiva empieza a murmurar, ya no hay vuelta atrás. Las primeras veces era fácil ignorarlo, ¿verdad? Un viento, una tubería vieja, el crujido normal de una estructura de décadas. Pero cuando estás solo, a las 3 de la mañana, y el crujido no viene de tu casa, sino del muro del vecino que ha estado deshabitado por años, la lógica se pudre. Lucas había llegado a ese punto de quiebre. En la primera parte, te conté cómo la paranoia lo había desgarrado lentamente, cómo intentó registrar los susurros, cómo llenó cuadernos con grafías ilegibles, buscando un patrón, un nombre que se repitiera. Pero el patrón no era audible, era químico. La casa no susurra por gusto, susurra por hambre. La noche del clímax, la atmósfera no se rompió con un grito o una explosión. Se rompió con una saturación total del silencio. Piensa en el ruido blanco, pero a la inversa. Imagina que el aire es tan denso que te duele tragarlo. Lucas estaba sentado en su cocina, esa madrugada que parecía no tener fin, las luces apagadas, solo un cigarro humeando en el cenicero. Había renunciado a dormir. Sabía que si cerraba los ojos, la casa aprovecharía esa ceguera para actuar. Esa noche no hubo preludio. Las casas decidieron saltarse los preámbulos. El sonido vino de todas partes y de ninguna. Ya no era un murmullo distante como el de un coro desafinado bajo tierra. Se convirtió en algo mucho más íntimo, como si cada poro de la pared estuviera abriéndose para exhalar. Y aquí, amigo mío, debes escuchar con atención, porque esto es lo que hace que este horror sea tan pegajoso. El susurro
no era hecho de aire, sino de memoria. Sonaba a millones de fragmentos de vidas pasadas, de lamentos ahogados, de conversaciones olvidadas, todas compactadas en una sola sílaba que buscaba articularse. Era la voz de la materia prima, la mezcla de ladrillo, cemento y la arcilla del suelo que, en Rosario, parece tener una densidad particular de tragedia. Si has llegado hasta este punto de la narración y sigues aquí, en la oscuridad, te pido un pequeño favor. Es un pacto entre tú y yo, un acuerdo tácito. Quédate hasta el final. No te vayas a ir antes de que revelemos qué significa ser el próximo. Y si sientes que esta historia te está tocando una fibra sensible, esa que te hace dudar si estás realmente solo en la habitación, suscríbete. Necesito saber que no soy el único que está viendo este patrón, que no soy el único que siente que las paredes tienen oídos y, peor aún, memoria. Volvamos a Lucas, temblando en su cocina. Él lo sintió primero en el piso, una vibración baja casi infrasónica, que no era un temblor de tierra, sino el latido seco del barrio. Era como si la red de cimientos que unía todas las casas, todas las manzanas, se hubiese sincronizado para un esfuerzo monumental. Son los cimientos, pensó Lucas, tratando de anclarse a la razón. Son solo viejos cimientos de principios del siglo pasado. Pero los cimientos no huelen a humedad salitrosa y a algo más, a algo que Lucas nunca pudo identificar del todo, pero que siempre asoció con el sabor del óxido mezclado con tristeza, un aroma a tierra recién removida, pero también a algo orgánico y pesado que se había descompuesto hace mucho. El murmullo aumentó. Ya no había dudas. No era el viento. Eran voces, millones de ellas resonando a través del concreto. Y Lucas comprendió de golpe. No era que las casas estuvieran embrujadas. Era que las casas eran la manifestación física de los desaparecidos, la suma total de las almas que se habían perdido en ese barrio, convertidas en material de construcción, en pintura descascarada, en el aislamiento térmico. Las casas eran un gigantesco órgano digestivo que necesitaba reemplazar periódicamente el material nutritivo que las mantenía en silencio. El sonido se agolpó en la ventana. Lucas no se atrevió a mirar, pero la luz de la calle, que usualmente se filtraba en su penumbra, se extinguió. No se fue la luz de la calle. La luz fue absorbida. El vidrio de su ventana se volvió opaco, como si la condensación de miles de alientos contenidos lo hubiera empañado desde afuera, pero no con vapor, sino con desesperación. Y entonces sucedió. La cacofonía se detuvo. El coro de millones de partículas silbantes se coordinó en una sola y lenta dicción. Fue un nombre. No era el nombre de un vecino que había visto irse. No era el nombre del niño de la esquina que ahora solo era un hueco en el registro. Era un nombre que le era dolorosamente familiar, articulado con una lentitud reverente, como si cada sílaba fuera una palada de tierra. ¡Lucas! La voz no era masculina ni femenina, sino ambiental, como si la atmósfera misma hubiese aprendido a modular el lenguaje humano, pero con la incapacidad de la piedra para mostrar afecto o pánico. Era solo enunciación, pura y terrible. Lucas sintió que el aire dentro de sus pulmones se congelaba. No pudo levantarse. La silla de madera de su cocina, que antes le había parecido tan sólida y confiable, de pronto se sintió porosa, comunicándose con la vibración del suelo. Él no era el único que había escuchado. El barrio entero estaba escuchando, esperando la reacción. El horror no es el susto repentino. El horror es el momento en que comprendes la inevitabilidad. Lucas sabía que si intentaba correr, las casas lo arrojarían de vuelta, que la geometría de las calles se reconfiguraría para que siempre terminara frente a su propia puerta. Lucas es tiempo.
La segunda parte del mensaje era una cortesía cruel. La casa no le estaba pidiendo permiso, le estaba dando el honor de saber. Lucas, el hombre que había dedicado los últimos 6 meses a documentar el mal funcionamiento del barrio, se convirtió ahora en el objeto de estudio final. Se quedó quieto. Sintió una punzada de alivio macabro, como si la ansiedad crónica hubiera encontrado finalmente su resolución. ¿Qué haces cuando el mundo entero, o al menos tu pequeño mundo de 4 paredes, te ha sentenciado? Lucas hizo algo que nunca me pude explicar. Sonrió. No de alegría, sino de comprensión total. Comprendió que el barrio de Rosario, al igual que todos los barrios demasiado silenciosos de cualquier ciudad, requería una cuota de sacrificio para mantener su equilibrio espectral. Sin esa cuota, sin esa nueva capa de alma cimentada, el silencio se rompería y el verdadero caos se desataría. Él era el pegamento, el nuevo mortero. Se levantó con una lentitud que desafió toda noción de instinto de supervivencia. Sus rodillas crujieron, un sonido que se sumó al coro de rechinidos estructurales. Caminó hacia la pared que daba al patio interior, la pared más antigua de la casa. La pared que, él sabía, contenía los restos de un antiguo horno de barro que se había usado para quemar la basura y quizás algo más. Al acercarse, la pared se sintió cálida, no caliente sino tibia y receptiva, como la piel de un animal dormido que se despierta. La textura áspera del yeso se sintió extrañamente suave bajo su palma, y ahí, justo en el centro de la pared, donde la pintura se había levantado en una ampolla fea y redonda, notó algo que nunca antes había visto. No era una grieta, era una boca. La ampolla de pintura se había pelado con una precisión perfecta, revelando el ladrillo viejo debajo. Pero entre los ladrillos, el cemento no era gris, era de un color rojizo, casi seco, como si se hubiera mezclado con algo ferroso. La boca de la pared no se movió, pero Lucas escuchó la voz emanar directamente de ese hueco. Ya no era un susurro general, era una respiración profunda, lenta y contenta. «Pasa», dijo la pared. Lucas no tuvo que empujar. El cemento entre los ladrillos se ablandó como masilla. La estructura entera, que había resistido el tiempo, el viento y la lluvia, se doblegó ante su necesidad. Los ladrillos se movieron hacia los lados con un sonido seco, revelando una oscuridad que no tenía fondo, una oscuridad que olía a rosario, a río, a tierra mojada y a la promesa de un descanso definitivo. Él no dudó, cruzó el umbral sin un solo grito, sin una lágrima, solo con el cansancio de quien finalmente acepta que su casa es también su tumba. Y en el instante en que su cuerpo completo desapareció en la abertura, el túnel se cerró. Los ladrillos volvieron a encajarse con un clic suave, tan silencioso que si hubieras estado a 1 metro de distancia, lo habrías confundido con el sonido de la madera enfriándose. La ampolla de pintura volvió a formarse. El aire regresó a su normalidad opresiva. Y el barrio de Rosario se cayó. Se había alimentado. El ciclo se había completado. Ahora, ¿por qué te cuento esto con tanto detalle? Porque ese silencio, esa paz postconsumo, es la que más me aterra. Es una paz que no dura. Es la tranquilidad del depredador después de comer, sabiendo que pronto volverá a tener hambre. El patrón es siempre el mismo. El silencio total dura un par de años, quizás 3. Luego, en alguna noche especialmente fría, cuando la luna está escondida y el asfalto está húmedo, una casa en la otra punta del barrio, una que nunca había parecido sospechosa, comienza de nuevo. No lo grita, simplemente comienza a articular una sílaba. Y esa sílaba viaja a través del subsuelo, del cableado eléctrico, de la red de agua, hasta que todas las casas la entienden y la repiten. Y esa sílaba es el inicio del próximo nombre.
¿Te has preguntado alguna vez por qué hay casas en tu vecindario que parecen demasiado perfectas, demasiado tranquilas, con jardines inmaculados que nadie riega? Casas donde sabes que vivió una familia que desapareció sin dejar rastro y que la inmobiliaria vendió de nuevo con una rapidez inexplicable. Esas casas son las más peligrosas. Están recién nutridas, están durmiendo la siesta, pero en algún punto despertarán. Yo ya no vivo en Rosario, claro, pero el silencio me siguió. Aprendí que la necesidad de las casas no está ligada a una geografía específica, está ligada a la soledad del espíritu. Si tú vives en una ciudad donde el ruido de la gente no logra acallar la soledad de tu propia vivienda, tú también estás en peligro. Mira a tu alrededor ahora mismo. Si estás solo, escucha atentamente. Hay un crujido que no cuadra con la física normal de tu hogar. Hay un olor a tierra húmeda que no debería estar ahí. El horror de Rosario no es que las casas hablen, el horror es que solo le hablan a la persona que ha estado más tiempo sola, a la persona que ha dedicado más tiempo a la escucha, a la que está lo suficientemente destrozada por dentro como para no resistir cuando la pared le ofrece un escape final, una absorción silenciosa. Lucas no fue asesinado, fue aceptado en el ecosistema. Se convirtió en parte de su hogar para siempre. Y si tú has sentido algo similar alguna vez, si has notado que esa pared del pasillo te observa, o que el silencio de la noche es demasiado específico, déjame un comentario. Escribe simplemente: lo escuché. Necesito saber que no estamos solos en esta vigilancia. Y si conoces a alguien que vive en una casa demasiado silenciosa, alguien que pasa demasiado tiempo mirando la nada, comparte esto. No dejes que lo vean solos. Porque las casas de Rosario, y te lo aseguro, las casas de cualquier lugar que haya conocido suficiente dolor, no necesitan gritar para ser escuchadas. Solo necesitan susurrar el nombre del próximo. Y el silencio de tu habitación ahora mismo no es paz. Es solo la espera, el reposo entre ciclos, hasta que esa capa de yeso frente a ti empiece a nombrar al siguiente que será absorbido. Asegúrate de que no seas tú, pero si escuchas esa pausa, ese silencio total después de una noche de crujidos, no te alegres. Significa que el nombre ya ha sido dicho y el contrato ya ha sido firmado. Y la casa, tu casa, está lista para recibirte.